Ciclo tiene 4 conferencias magistrales sobre autores contemporáneos, o más o menos contemporáneos, que son significativos, que son relevantes en la discusión de los temas actuales de la sociedad. Es el caso de Giorgio Agamben y su estado de excepción y su Homo Sacer. Es el caso también de Sheila Ben-Javi y su preocupación por nosotros, por el otro, por las migraciones, por la situación de transhumancia en el que se encuentran millones de seres humanos en el mundo, y es uno de los fenómenos sociológicos más importantes, más relevantes para ser explicados. Y es el caso también de Sloterdijk, por un lado, y por otro lado de Norbert Elias, que está identificado plenamente con la sociología. Entonces estos 4 van a ser objeto de la reflexión de especialistas en gran necesaria una charla de introducción al ciclo para enmarcar en primer lugar lo que entendemos por pensar sociológico, que es algo muy importante y que se deja de lado en la formación del sociólogo, no sé si en todas las UAM, pero sí en la UAM Xochimilco, al grado de que llegan a 12, o a veces en la maestría, o a veces hasta en el doctorado, y siguen creyendo que la sociología estudia la población y se trata de entrevistarla y hacer prácticas de campo lo más lejos posible. Y esto en realidad no es la sociología en ninguna de sus corrientes. No hay que olvidar que la sociología no es demografía y por lo tanto no estudia la población, sino como en un segundo momento el aspecto material donde recae la sociedad. Pero entonces, ¿dónde está la sociedad y qué es la sociedad? Eso es lo que no siempre se tiene en cuenta. Nosotros sí creemos que es necesario que el sociólogo salga con una idea clara y distinta de lo que es la sociedad, para que sepa en qué va a trabajar, hasta dónde tiene posibilidades de emplearse adecuadamente y hasta dónde son sus límites y hasta qué grado el desempeñarse en otras áreas lo inhabilita frente a la competencia de economistas, de filósofos, de politólogos o de psicólogos, ¿no? Los sociólogos han llegado a decir que sí, el sociólogo es un poquito de todo y que se adapta con esa flexibilidad posmoderna a donde haya empleo. Si hay que dar clases de matemáticas, dan clases de matemáticas. Si hay que dar clases de filosofía, se ponen a estudiar filosofía, ¿no? Si hay que vender vinos, venden vinos. Si hay que evaluar política pública, evalúan política pública. Y entonces se quedan un poco sin materia, ¿no? Si hay que filmar eventos, pues hay que filmar eventos, entonces hacemos como comunicólogos. Y no, en realidad el perfil del sociólogo está bien definido en las ciencias sociales. El asunto es tener claro qué es la sociedad y cómo se estudia la sociedad. Bueno, entonces esta introducción es un poco el marco, es dibujar el marco de referencia en el que nosotros vamos a tratar de impulsar el ciclo Pensamiento Político Contemporáneo. Primero, lo que significa pensar sociológicamente. Lo primero, ¿qué significa pensar sociológicamente? Porque de lo que se trata es de pensar sociológicamente. Le pusimos a esta sesión pensar sociológicamente la política en tiempos violentos y de exclusión. Entonces empezamos por lo primero, pensar sociológicamente. ¿Qué significa pensar sociológicamente? Justamente uno de los sociólogos más famosos del momento actual, uno de los que indudablemente tienen un papel privilegiado, por lo menos en la fama pública del presente, es Zygmunt Bauman. Si lo ubican, porque hasta hay memes de Zygmunt Bauman. Entonces, por lo menos el nombre lo ubicamos. Cuando todavía no se había vuelto líquido el pensamiento de Bauman, es decir, cuando tenía una fuerte raigambre marxista,
escribió un libro que se llama precisamente Pensar sociológicamente, está editado en Nueva Visión, en español, Pensar sociológicamente. Y efectivamente, bueno, ya después agarró lo líquido y todo es líquido, y ahí es cuando se banaliza una categoría, porque la liquidez pues, es simplemente uno de los momentos del devenir. Todo podríamos decir que es líquido. El capital es líquido, desde siempre, y eso lo tenía perfectamente planteado Marx como clásico. No de la economía, por cierto, sino de la crítica de la economía política, que es completamente diferente, ¿no? Marx no es fundamentalmente un economista, por cierto, ¿no? Y por lo tanto no hace economía, y mucho menos describe la economía de la sociedad, por supuesto que no. Él hace un discurso crítico acerca de otro discurso, que es el discurso de los economistas. Porque Marx no cree que exista ontológicamente la economía. Y no existe ontológicamente la economía que se mueve sola y que está constituida por los mercados y los intercambios como si fuera una fase real de la sociedad. Ahí está la economía. No. De hecho, lo que voy a decir quizás sea polémico, pero no importa, de eso se trata. De hecho, la economía, aunque sean marxistas los economistas de hoy, en gran parte son fetichistas, porque justamente son como los sacerdotes del mercado. Y entonces interpretan los signos del mercado, y entre más abstruso lo pongan en fórmulas econométricas, más científicos parecen. Pero si examinamos a la economía desde la sociedad, desde el estudio de la sociedad, en primer lugar pondremos a los economistas en su lugar y ya no nos van a ver hacia abajo, ¿no?, a los sociólogos, sino que van a empezar a respetar el campo de la sociología. Porque ¿qué es la economía? Pues es la expresión discursiva de una relación de poder. Es la expresión discursiva de una relación de intercambio. Es la expresión discursiva de una formalidad social, de la forma social. ¿Y quién estudia las formas sociales? No el psicólogo, el sociólogo. La sociología estudia formas sociales. Entonces, toma el discurso de la economía y lo tiene que deshacer, porque si cae en la trampa del discurso de los economistas, entonces sí va a pensar que hay una cosa llamada economía que se estudia independientemente de todo lo demás y que tiene un movimiento propio y que esa economía rige todo lo demás. Marxismo vulgar, estructura económica sobre la que se posa una superestructura ideológica y política y que depende en última instancia de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas. Bueno, esta es precisamente una constelación dogmática, sesechera de ideas que francamente no están refinadamente apropiadas, no son refinadamente apropiadas como para capturar lo que puede hacer la sociología. Pensar sociológicamente, en efecto, es pensar la relación entre seres humanos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo estudiar la relación que lo relacional. Es decir, el sociólogo puede ser un misántropo depurado y ser un gran sociólogo, porque como sociólogo estudia el vínculo o la relación entre seres humanos, vínculo que fabrica, hace o produce a los propios seres humanos en el plano individual. Es decir, para la sociología el punto de partida no es el individuo ya formado, dueño de su voluntad y que interactúa con otros. Para la sociología es eso que se llama sociedad, la señora sociedad, no la señora sociedad civil, que ese fue un invento de su comandante Marcos, y parece que la señora sociedad civil pues está bastante extraviada por el mundo, sino que la sociedad misma tiene un poder propio
y somete y subordina y determina lo que cada individuo ha de decir, ha de pensar, ha de sentir y ha de actuar. Esto es desconcertante, porque creemos que entrevistando a los pobres conocemos la pobreza. Creemos que entrevistando a los delincuentes conocemos la delincuencia. Creemos que haciendo hablar a los criminales ya sabemos qué es el crimen y de dónde viene. Pues no, esa entrevista es más de la sociología, o en todo caso de la antropología, que de la sociología. Porque el sociólogo dice: yo ya sé lo que me vas a decir, porque ya estudié la configuración de tu papel social, y ese papel social que quieres ocupar es el que determina tu capacidad discursiva y tu capacidad lingüística. Yo ya lo sé. Entonces, si yo quiero saber la opinión de una dama de Polanco, de una ama de casa de Polanco, ya sé que va a contestar, ya sé que va a decir. Si yo quiero conocer la opinión de un, ahora que fue la festividad aquí enfrente del 28 de octubre de San Judas Tadeo, si yo quiero conocer las razones de esa fe, pues tengo que irme a estudiar la forma social para luego entender el discurso de los feligreses, el discurso de los adoradores de San Judas Tadeo, ¿no? El santo de las causas difíciles, y ya sabemos lo demás. Bueno, esto significa en efecto que pues el sociólogo tiene que tiene que relacionarse con un objeto que no existe prima facie. No está la sociedad ahí. De hecho, no podemos confiar en la base empírica de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos son muy limitados para conocer la realidad. ¿Hasta dónde alcanzan nuestros sentidos? Imagínense, haciendo abstracción de nuestra capacidad de pensamiento y siendo solamente fieles a nuestros sentidos, pues tenemos un diámetro, un radio muy pequeño de percepción de la realidad, que son pues lo que vemos cotidianamente alrededor de nosotros y ya. Sin capacidad de abstracción, sin capacidad conceptual, sin capacidad categorial, no existe la realidad. En otras palabras, yo tengo que echar mano de operaciones de pensamiento que parecen automáticas, para acomodar lo que me reportan como representaciones, las sensaciones, mis sentidos. Son muy pobres, son muy pocos. No alcanzo a ver gran parte de eso que yo llamo realidad. Y entonces es necesario tener perfectamente claro que lo que hace el científico social es la calidad del conjunto de operaciones de pensamiento que tiene que realizar para acomodar las representaciones de lo que encuentra en la realidad inmediata o realidad empírica ingenua primaria. Y entonces ahí se tiene que distinguir el sociólogo y el científico social en general del sentido común. Porque el sentido común da pie a la opinión común. La opinión común es la que todo mundo puede manejar por el hecho de oírla. Las redes sociales efectivamente potencian como una caja de resonancia gigantesca la opinión común. Yo no comparto la idea progresista y optimista de muchos sociólogos o comunicólogos que dicen que la revolución es la de las redes sociales y que esto es lo verdaderamente nuevo. No lo comparto, ¿no? La opinión común es la que uno escucha en la calle, en el taxi, etc. Y siempre hay una explicación acerca de los problemas fundamentales del mundo y de la humanidad. Pero justamente la ruptura con ese sentido común es el inicio del sentido científico, de la reconstrucción de la realidad por la vía del pensamiento, de que eso se trata, de reconstruir la realidad por la vía del pensamiento. Y si nos vamos más a fondo, aquello que dice Bourdieu en sus últimos libros, la reiteración de que la realidad está construida, no es más que una reiteración de lo que ya nos había informado el idealismo alemán. Kant, Fichte, Schelling,
ellos son como los profetas, y el Mesías, Hegel. Entonces sí, Hegel sí nos dice, claro que la realidad está construida. Cuando Hegel oyó que Bourdieu decía eso a fines de los años 90, se volvió a morir, pero no de cólera, o sí de cólera, pero en el otro sentido de cólera. Se tardaron tanto en repetir lo que yo les dije. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad está construida. ¿Y cómo? Políticamente. Quien tiene derecho a construirla no es, con todo respeto, el sociólogo abstracto, sino el pueblo que gana la guerra, que tiene sus sociólogos abstractos. Pero en esa construcción de la realidad hay política, hay lucha, hay confrontación. ¿De qué? De paradigmas, de interpretaciones, de cosmovisiones, de visiones del mundo. Weltanschauung, decían antes, cuando hablar en alemán daba cierto caché. Visiones del mundo que están en confrontación. ¿Y dónde? ¿Dónde se pelean? En las aulas, en el periodismo, en las revistas, en las publicaciones, en los congresos. La actividad intelectual, no crean que es cualquier cosa. Es una lucha de visiones del mundo. Ir a congresos no solamente significa pasear, ¿no? Emborracharse y conocer, y subir muchas fotos al Facebook para presumir que uno ya conoce París. No, en realidad ir a congresos a discutir es parte de la confrontación de fuerzas. Pero en última instancia, la realidad se construye políticamente. Esto no significa que la realidad se decrete en los parlamentos, no. O que la decrete el presidente de la República o un primer ministro. No, claro que no. Eso sería tanto como decir que las cadenas de oración y los rezos y la fe de los mexicanos generó una vibra tremenda para que el huracán Patricia no tuviera efectos devastadores. Sería tanto. No sé quién se podría imaginar algo así. Los que tienen mucha fe o los que son profundamente ignorantes. Pero si es un encargado de la cosa pública el que dice eso, entonces hay que voltear a ver a quienes lo eligieron y al pueblo que lo eligió. Efectivamente, la política tiene dos sentidos fundamentales: la política de los políticos y la política de los no políticos que son políticos. No estoy diciendo un trabalenguas ni un cantinfleo barato. Sé lo que digo. ¿Qué pasa? Que los políticos hacen lo suyo, son políticos profesionales. Oye, modérame. ¿Voy bien? No, pero modérame. Sí. Gracias. Sí, porque te tengo como embelesado, ¿no? Porque los políticos profesionales ya sabemos que nos caen muy mal. Y cuando nos enteramos de lo que ganan, un legislador local de la Asamblea Legislativa del DF, el presidente de la Comisión del Gobierno, dice, no puede ser. Yo ni siendo SNI 3, que no soy SNI 3, pero si fuera SNI 3 ni así, ganaría lo que ganan ellos. ¿Por hacer qué cosa? Bueno, esa política existe para legitimar las relaciones de poder, subyacentes en el plano de la sociedad civil. Empiezo a borrar el sentido periodístico de sociedad civil. No es lo que significa en el periódico sociedad civil. No es Sergio Aguayo, no es ONGs, no es Sicilia. No son los que repudian a los políticos y hacen política abajo. Porque si eso fuera, perdón, pero Fundación Televisa es la gran maestra de la sociedad civil. Cuidado.
No, sociedad civil tiene un sentido filosófico, político específico y otra vez está en Hegel, ¿no? Y la sociedad civil es el universo de las relaciones entre seres humanos regido por el interés privado. Y entonces ahí tenemos lo que se consideró las relaciones económicas, las relaciones entre empresas, las relaciones marcadas por el interés privado. Sobre esta sociedad civil se levanta la sociedad política. Y la sociedad política tiene otro tipo de relación entre seres humanos, está marcado por otra racionalidad. Cuando hablamos de sociedad política o de Estado político, hablamos de la propia sociedad, pero en un tercer piso de su constitución racional. Porque Estado no es Peña Nieto, Estado no es ni siquiera Obama. Ellos son actores, y algunos son buenos y otros son malos. Son actores. Y ese es uno de los rasgos de la política actual, su banalización, su mercantilización. Las elecciones son grandes despliegues mercantiles en todos los sentidos. Mercadotecnia, publicidad, el más atractivo, el que más ofrezca, el que más habla, ¿no? Que va a ser un negro, que sea un negro, no importa. Nuestras sociedades multiétnicas y multiculturales soportan que sea un negro el emperador. No importa. ¿Qué pasó? ¿Hubo menos discriminación? No. Pero ¿quién te ha dicho que el presidente de los Estados Unidos de América determina la discriminación entre seres humanos? Va a ser una mujer la próxima. Ya hubo un negro, entonces ahora una mujer. ¿Va a cambiar algo la situación cotidiana de las mujeres, sobre todo? No en los Estados Unidos de América, sí en la periferia del mundo, que está también en los Estados Unidos de América. Me refiero a los hispánicos, a los latinos, a los que vienen de su periferia. ¿Va a cambiar en algo la situación de las mujeres? ¿Va a cambiar en algo la situación de las mujeres palestinas respecto de Israel, el gran aliado de los Estados Unidos y de Hillary Clinton, sin duda? ¿Está realmente algo fuerte en disputa en las elecciones? No. Bueno, eso es materia para los politólogos. Si no, se quedarían sin trabajo. Entonces hay que darles trabajo, pobrecitos. Se pasan 4 años estudiando a Sartori y a Norberto Bobbio y algo de administración pública institucionalizada. Pero en realidad, si cavamos profundo, pensando sociológicamente en la política, vemos que hay otra política que se sintetiza en la palabra ethos, o si quieren ustedes, eticidad. La eticidad no es así el sistema de ser bueno con los demás, para nada. Son las costumbres, viene de ethos, por supuesto, son costumbres, pero también es su contrario, los hábitos, que son distintas y antagónicas a las costumbres, ¿no? El ethos mexicano te dice no leas, el hábito te dice lee, ¿no? El carácter se forma con el hábito desde la costumbre. Esas 3 cosas quiere decir eticidad, ¿no? Un término muy importante para la sociología. Lamentablemente, como no hay formación filosófica en los sociólogos, se pierde este sentido y empezamos a estudiar las costumbres con Levi-Strauss, y a veces ni ahí, ¿no? Con Malinowski, la magia, o con quien quieran, pero esto ya está en el idealismo alemán. El ethos, la eticidad, es donde se hace la verdadera política, porque esa forma la voluntad de los sujetos, esa forma las costumbres de sujetos, esa dice cómo se hacen las cosas, ¿no? Esa te dice, para tener llenito la exótica de hay que ofrecerles a los alumnos no solo la constancia, sino 2 puntos más, y 2 puntos menos si no vienen. No está mal la idea, pero es priismo puro. Acarreo. Hay veces que es una vergüenza esto dicho como un comercial, porque traes a gente del exterior, cuesta mucho dinero traerlos, les pagas la conferencia, les pagas el avión, les pagas viáticos, les pagas ida a las trajineras de Xochimilco, sale más caro que el avión. Y tú piensas que con tu postercito y con subirlo en Facebook ya van a llegar las multitudes, y no llega nadie. No llega nadie. La falta de solidaridad entre los profesores hace que si tú traes aquel gran autor, yo no llevo a mis alumnos.
y los alumnos como borregos. Así se tratan, ¿no? Como, son mis alumnos, yo tengo derechos sobre ellos, entonces, híjole, no puedo dejarlos sin clase, no los puedo dejar ir a tu conferencia, y entonces es una vergüenza, porque en esos momentos sale lo más profundo del etos mexicano, y efectivamente recurres a la práctica del acarreo, con su estímulo correspondiente. Va a un punto si llenan ese auditorio que se pongan a chatear mientras escuchan al profesor Sloterdi. Bueno, no, Sloterdi, yo lo sí llenan, ¿no? Entonces, retomo el punto. La política que nos interesa está abajo, y la política que nos interesa está como un momento constitutivo de toda relación entre seres humanos. Así es la política enfrentada sociológicamente. Un momento de cualquier relación, así sea la más alejada de la política de los políticos, ahí hay un momento de política que está presente, donde está presente la política. Puede ser, si quieren ustedes, el lazo amistoso, el lazo amoroso, el lazo empresarial, ahí hay política. Esto significa una propuesta que en otro momento manejaré, de fusionar o de leer a Hobbes, teórico del Estado soberano vertical, leviatánico, Leviatán, con Foucault, teórico de la horizontalidad de los dispositivos de poder saber, que mantienen cohesionada la sociedad desde dentro, digamos, en una lógica de reproducción ideológica. Y esto significa entonces hacer de Foucault un teórico de la entraña de Leviatán, junto con el psicoanálisis, ¿no? Y junto con los estudios culturales. Bien, esta propuesta entonces hace que el sociólogo tenga que nutrir su saber sociológico de esas dos grandes fuentes, ¿no? De lo que viene de Hobbes, el primer gran intento científico de describir a la sociedad, antes de Comte. Lo que pasa es que sí, fueron los franceses los que hicieron los planes de estudio mexicanos, y no se le reconoce a Thomas Hobbes este papel de iniciador de la consideración científica de la vida en común, por un lado. Y la otra tradición que efectivamente en el postestructuralismo francés encuentra a sus representantes principales en Foucault, Derrida, Deleuze y Lacan. Entonces, esta sería una visión diferente de la política desde la sociología para comprender el mundo de hoy. ¿Y qué es ese mundo de hoy? ¿Cómo lo podemos estar entendiendo, comprendiendo, visualizando? Hay muchos textos que dicen que los nuestros son tiempos violentos. Hay un thriller noventero muy famoso con ese nombre en español, porque no debe ser Pulp Fiction. Tiempos violentos, efectivamente, tiempos de desarraigo, tiempos de incertidumbre, tiempos de riesgo, ¿no? Aquí está como a la carta, como queramos nosotros diagnosticar el presente, ¿no? Tiempos de exclusión, pero en realidad, si se fijan ustedes, el despojo, la exclusión, la explotación, han sido acompañantes de la forma social moderna. No son nada nuevo. Pueden haber cambiado los actores concretos de las relaciones, de poder, de despojo, de exclusión, de violencia. Pero estos elementos han acompañado a la forma social moderna porque es capitalista. Sí hay que tener en claro que la hegemonía posmoderna del pensamiento ha retirado a las disciplinas, a las distintas ciencias sociales, de sus lugares de arraigo. Porque el espíritu posmoderno, que es más bien una atmósfera, critica la forma tradicional de organización del conocimiento, la critica por su eurocentrismo, a veces hasta por su antropocentrismo, y la critica por su compartimentación disciplinaria. Y la atmósfera posmoderna sí ha hecho mella en la academia, hay que decir eso.
Y es que la estrategia posmoderna es muy inteligente porque hace la crítica de la modernidad y con ello recupera la crítica que en algún momento representó el marxismo. En algún momento del pasado, ustedes quizá a lo mejor todavía no nacían, pero en algún momento el marxismo era, sobre todo el marxismo occidental, el de la escuela de Frankfurt, era crítico de la enajenación, el fetichismo y la cosificación de las relaciones entre los seres humanos. Y varios de los que se formaron en esa atmósfera se hicieron posmodernos, pero ahora ya no criticaron al capitalismo. A ese capitalismo lo respetaron y además sonaba muy, la verdad, muy cesachero, chairo, decir, el capitalismo tiene la culpa, cortina de humo, compañeros, todo eso. Y suena más elegante hacer la crítica de la modernidad. Y entonces la modernidad se convirtió en el chivo expiatorio, pobre modernidad por occidental. Es que la modernidad es bien occidental, hay que descolonizar el pensamiento. Hoy se habla de manera sorprendente de un giro decolonial, como si fuera algo nuevo, como si pensar desde aquí, o sea, situados geográficamente en un punto del mundo, significara algo epistemológicamente distinto a pensar en París. Como que son cosas, no tienen nada que ver. No alcanza el nivel de giro como el giro lingüístico. Y es que sí, pensar sociológicamente desde el siglo XX significa asumir el giro lingüístico de principios del siglo y asumir que efectivamente la realidad está construida y es simbólica, con representaciones evidentemente en la realidad material, pero son dos realidades distintas, ¿no? La realidad material es donde recae lo simbólico y por tanto la realidad material está determinada por lo simbólico y lo imaginario. Bien, para terminar, estos tiempos, dijimos, son sí tiempos violentos porque en efecto la violencia acompañó el parto de la nueva época dentro del capitalismo. No es una época postmoderna, sigue siendo moderna y sigue siendo capitalista. De tal manera que las transformaciones han presupuesto la relación social basada en la forma valor. ¿Qué quiere decir? Que todo se intercambia en términos del soberano precio. Que el soberano es el valor de cambio. Que todo lo vemos, incluso lo más íntimo y cotidiano, como relaciones de intercambio mercantil. Y todo adquiere, en efecto, la forma de la mercancía y la acción humana se subordina a la obtención de ganancias. Eso ha prevalecido. Pero ahora, de una manera tan obscena, que el capital formal, organizado, el de cuello blanco, el de traje Armani, me hablan de Armani, por cierto, me hacían una promoción. Sí. Perfecto, concluyo, termino y redondeo. Ese capital refinado, el lobo de Wall Street, está íntimamente relacionado con la acumulación del capital desde terrenos ilícitos. Efectivamente, el tráfico de drogas, armas y personas son ramas industriales del capital. Y por supuesto que tienen un momento financiero, que por cierto, el capital financiero no nada más es el del banco, es el capital bancario relacionado con el capital industrial, o sea, con la producción, que puede ser agrícola. Y entonces el capital invertido en la industria criminal se lava y se relaciona con el capital formal, legal y decente. Y esto tiene en territorios determinados, en algunos lugares de Europa del Este, en África y especialmente en México en este momento, tienden a hipertrofiar al Estado de su función racional. Lo desbordan y con ello lo comienzan a deshacer. Y esto tiene que ver con el estallido de la violencia al grado de que estalla para producir una condición peor que la que describió Hobbes con el estado de naturaleza como estado de guerra de todos contra todos. Y es peor
porque en el estado de naturaleza hobbesiano todos son iguales. Y en este nuevo estado de naturaleza, las instituciones del Estado se usan para el crimen. Esto es muy peligroso y por tanto tiene que ser analizado desde su entraña sociológica. Y es lo que vamos a tratar de hacer en este ciclo, por lo menos vamos a tratar de modestamente contribuir a la apertura de conceptos y categorías para entender lo que está pasando en el momento actual con nuestra sociedad y nuestro Estado. Muchas gracias.